Hola, muy buenas. Me presento, mi nombre es Luis Beltrán y bueno, hoy armé un material de apoyo para compartirles de artrología en miembro superior. En esta oportunidad les voy a hablar de la articulación radiocarpiana y las articulaciones de la mano. Así que bueno, vamos a comenzar. Bien, esta articulación radiocarpiana, o también como sea conocida como articulación de la muñeca, va a unir el segmento del antebrazo con el segmento de la mano. Y va a estar articulando lo que es la cavidad glenoidea antebraquial y lo que es el cóndilo carpiano. Va a ser del tipo de sinovial o de artrosis, que recordemos que son móviles por excelencia, y presentan todas estas características que les nombré en el video de generalidades, pero las repetimos. Presenta superficies lisas, recubierta por cartílago hialino, presenta cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial que va a estar lubricando esta articulación. Podían presentar o no elementos de coaptación y ligamentos reforzando la articulación. Va a ser del género de las condilias, que presenta un cóndilo y una cavidad glenoidea del otro lado. Y según los grados de libertad, la clasificamos dentro de las phi axiales. Ahí vemos un esquema y los movimientos que va a ejecutar esta articulación va a ser flexión, extensión, aducción y abducción. Ahí vemos un esquema de cómo está ejecutando los movimientos de aducción y abducción, que esto lo va a realizar en un plano coronal que va a estar atravesado por un eje antero-posterior. Y ahí vemos los movimientos de flexión y extensión, que esto lo va a realizar en un plano sagital que va a estar atravesado por un eje lateral o transversal. Bien, como superficies articulares, del lado del antebrazo va a presentar la cavidad glenoidea antebraquial. Esta cavidad glenoidea va a estar formada por dos segmentos. Los dos tercios externos va a estar formado por la extremidad inferior del radio. Acá vemos una vista inferior de la extremidad distal del radio y vemos cómo está dividida por una cresta roma que divide en dos superficies articulares. Una triangular externa que va a recibir al hueso escafoides y una cuadrilátera interna que va a recibir al hueso semilunar. Ahí vemos una vista dorsal en un corte coronal, que acá se puede apreciar perfectamente cómo está conformada la cavidad glenoidea antebraquial. Dijimos que los dos tercios externos estaban conformados por el radio y el tercio interno restante lo va a formar el ligamento triangular. Y entre ambas conforman esta cavidad glenoidea. Bien, del lado del cóndilo carpiano se van a estar articulando las superficies superiores de estos tres huesos que conforman el cóndilo carpiano, que va a ser de externo a interno. Tenemos escafoides, semilunar y piramidal. Y ahí vemos cómo articula con la cavidad. Como medio unión vamos a tener una cápsula articular y ligamento reforzando esta articulación. Tenemos un ligamento anterior que tiene un plano precapsular, que este plano precapsular va a ser expansiones de las vainas fibrosas que presentan los músculos flexores. Y tenemos un plano capsular que va a tener dos fascículos, un radiocarpiano y un cúbito carpiano. Tenemos el ligamento posterior que va a tener dos fascículos, uno radio semilunar piramidal y un radio escafoideo. Tenemos un ligamento lateral interno que tiene dos fascículos, un cúbito piramidal y cúbito pisiforme. Y el ligamento lateral externo. Vemos una vista palmar de la mano y marcamos el fascículo radiocarpiano. Este se va a insertar en la apófisis estiloide del radio y casi todo el reborde de la superficie articular del radio, y de ahí se dirige fibras hacia el hueso grande y otras fibras hacia el hueso semilunar y piramidal. Marcamos el ligamento triangular y el fascículo cúbito-carpiano. Este fascículo cúbito-carpiano se va a insertar en la cara anterior de la apófisis estiloide del cúbito y en el reborde articular de la extremidad inferior del cúbito, y de ahí se va a dirigir hacia fibras hacia el hueso grande y el piramidal y otras fibras hacia el semilunar. Ligamentos posteriores. Dijimos que era uno solo, que se insertaba en el reborde posterior de la superficie articular del radio y se dirigía fibras hacia el semilunar y el piramidal,
y otro fascículo que era el radio escafoideo. Iba desde el reborde de la superficie articular hasta la cara dorsal del escafoides. Bien, marcamos los ligamentos laterales. Ahí tenemos el ligamento lateral interno, que iba de la cara externa de la apófisis estiloides del cúbito y de ahí se dirigía hacia el pisiforme y hacia el piramidal. Marcamos el ligamento lateral externo, que va del vértice de la apófisis estiloides del radio y de ahí se dirigía hacia el tubérculo del escafoides. Bien, pasamos a la articulación de los huesos de la primera fila entre sí. Van a ser del tipo sinovial o diartrosis, del género de las artrodias, que presentan superficies planas, y según los grados de libertad van a ser biaxiales. Y los movimientos que va a hacer deslizamiento de sus superficies planas. Como medio de unión vamos a tener ligamentos interóseos, palmares, dorsales y escafopiramidal. Nuevamente vemos una vista dorsal y palmar de una mano ósea y marcamos. Entre los huesos tenemos el ligamento interóseo, los ligamentos dorsales que va de forma transversal en la cara dorsal de los huesos vecinos y los ligamentos palmares que tienen una disposición homóloga a los dorsales pero en la cara palmar. Y le marcamos el escafopiramidal que va de la cara dorsal del escafoides hacia la cara dorsal del piramidal. Pasamos a la articulación pisipiramidal. Va a ser del tipo de la sinovial o diartrosis, del género de las condilias y según los grados de libertad va a ser biaxial. ¿Qué movimiento va a ser? Va a ser deslizamiento. Como superficies articulares del lado del pisiforme va a estar revestido por cartílago y es ligeramente cóncava. Del lado del piramidal es convexa y está orientado en el plano frontal al igual que el pisiforme. Como medio de unión va a tener una cápsula que va a ser laxa y ligamento reforzando la articulación, que tenemos un ligamento superior, un ligamento inferoexterno o pisi-unciforme y un ligamento inferoexterno o pisi-metacarpiano. Vemos una vista palmar y marcamos el ligamento inferoexterno o pisi-unciforme que va desde el pisiforme hasta la apófisis unciforme del hueso ganchoso y tenemos el ínfero interno o pisi-metacarpiano que va a ir desde el pisiforme hasta la base del quinto metacarpiano. Pasamos a la articulación de los huesos de la segunda fila entre sí, que es homóloga a cómo pasaba en la primera fila. Va a ser el tipo de sinovial o diartrosis, del género de las artrodias, según los grados de libertad va a ser biaxiales, y los ligamentos que van a estar reforzando va a ser interóseos, palmares y dorsales. Ahí vemos una vista palmar y marcamos entre los huesos, los interóseos y los palmares. Y los dorsales estarían en una cara dorsal, ¿no? Bien, pasamos a la articulación medocarpiana. Esta articulación va a estar articulando la primera fila con la segunda fila. Va a ser el tipo sinovial o diartrosis del género de las doble condilias, que presenta un cóndilo de un lado y una cavidad glenoidea del otro. Y del lado opuesto o enfrentado va a presentar inversamente. Según los grados de libertad va a ser multiaxial. Ahí vemos el esquema y marcamos el cóndilo, la cavidad glenoidea y del lado opuesto o enfrentado es inverso. El cóndilo que se corresponde a esa cavidad glenoidea y la cavidad glenoidea que se corresponde con el cóndilo. Los movimientos que va a ejecutar esta articulación va a ser flexión, extensión, aducción, abducción, rotación y circunducción. Bien, superficies articulares. Va a ser dos segmentos, una parte interna que el cóndilo lo va a estar ofreciendo la extremidad inferior del hueso escafoides y la cavidad glenoidea la va a estar ofreciendo las superficies articulares superiores del hueso trapecio y trapezoide. De la parte interna vamos a tener que la cavidad glenoidea la va a estar formando la cara interna del hueso escafoides y las superficies inferiores del hueso semilunar y piramidal. Mientras que el cóndilo lo va a estar ofreciendo las superficies articulares superiores del hueso grande y del ganchoso. Como medio de unión vamos a tener una cápsula articular que va a ser laxa, delgada y va a estar recubriendo toda la articulación.
y ligamento que van a estar reforzándolo. Tenemos ligamento palmar, ligamento dorsal o pirámido, trapecio, trapezoide, un ligamento lateral interno y un ligamento lateral externo. Bien, vemos nuevamente una vista dorsal y palmar de una mano ósea y marcamos los ligamentos palmares. Estos se van a extender desde la cara palmar del hueso grande hacia el trapezoide, el ganchoso, el piramidal y el escafoides. Después tenemos los ligamentos, el ligamento pirámido, trapecio, trapezoide, que va desde la cara dorsal del piramidal hasta la cara dorsal del trapecio y trapezoide. Y hay fibras que se van hacia el hueso grande. Tenemos el ligamento lateral interno que va del pisiforme hasta la unciforme del ganchoso. Y el ligamento lateral externo que va desde el tubérculo del escafoides hacia la cara lateral externa del trapecio. Bien, pasamos a lo que es mano y vamos a presentar cómo está conformada esta mano. Tenemos el carpo, el metacarpo, las falanges proximales, las falanges medias y las falanges distales. Recordemos que el dedo pulgar no tiene falange media, tiene proximal y distal. Marcamos las articulaciones de la mano. Tenemos las carpo-metacarpianas, cada una individual va a ser del género de las artroides, pero todas en conjunto van a ser encaje recíproco ocelar. Bien, la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano va a ser del género de las encajes recíproco ocelar. Las intermetacarpianas van a ser del género de las artroides entre los metacarpos. Las metacarpofalángicas, va a ser del género de las enartrosis. Y las interfalángicas va a ser del género de las trocleares. Bueno, nada más para decir. Espero que este material de apoyo les sirva. Como siempre digo, alguna corrección, algún consejo que me quieran dar, siempre va a ser bienvenido. Así que nada, les mando un abrazo grande y espero que esto les sea de utilidad.